Buenas tardes. Hoy voy a hablarles de las líneas notables del triángulo, en concreto de la altura. La altura de un triángulo está definida de dos maneras. Puede verse de la siguiente manera. Puede ser el segmento perpendicular que va desde un vértice del triángulo hasta la recta que contiene al lado opuesto a este. O puede ser la recta perpendicular a cualquiera de los lados del triángulo que va hasta el vértice opuesto. Para trabajar vamos a construir un triángulo. Entonces vamos a construirlo a partir de tres segmentos. Por defecto GeoGebra, que es el programa con el que estamos trabajando, nos construye el triángulo y rotula los vértices y los segmentos. Fíjense que los vértices los nombra con letras mayúsculas por ser puntos y a los segmentos los nombra con letras minúsculas por ser segmentos. Vamos a trabajar con un triángulo cualquiera y vamos a construir las alturas. Nos dicen que la altura es perpendicular a la base. Recuerden que para construir una recta perpendicular a otra que pase por un punto externo tenemos dos métodos. Un método es el del compás y el otro el de la escuadra. Yo les recomiendo utilizar el método de la escuadra. En este caso, GeoGebra nos permite construir rectas perpendiculares o paralelas. Acá nos da un pool de opciones. Vamos a utilizar la primera, que es rectas perpendiculares. Entonces, para construir una recta perpendicular que parta desde este vértice y toque este segmento, yo selecciono el vértice y luego el segmento y automáticamente genera la perpendicular. Vamos a hacer lo mismo con los tres vértices. Ya está. Ahora tenemos un triángulo y tres líneas perpendiculares a sus bases, a sus lados, pero pues como vamos a moverlo constantemente para no confundirnos, vamos a cambiar de color las líneas o los segmentos que forman el triángulo. Los vamos a poner negros, pero vamos a cambiar su grosor. Vamos a ponerlo, a exagerarlo, para que diferenciemos los segmentos que forman el triángulo del resto de líneas que vamos a utilizar. Y por último esta. Vamos a mantener las negras. Con botón derecho en propiedades lo logramos. Nos vamos a estilo y la vamos a poner de 5. Ya está. Las líneas, en este caso, las líneas notables, en este caso la altura, vamos a colocarlas rojas. Y como la definición nos dice que vamos a trabajar con las líneas que contienen a los segmentos que forman los lados del triángulo, entonces vamos a construir esas líneas y las vamos a, ya está, las vamos a colorear diferente. Entonces primero vamos a construir esas líneas seleccionando dos puntos por donde pasan, y cada línea la voy a colorear de verde, lo que me permite ver las diferentes. Ok, vamos a construir otra línea que contenga el segmento BC y vamos a colorearla de verde. Ya está. Coloreamos esta de verde y ya estuvo. Bien. Noten que las tres líneas notables, las tres alturas, se cortan en un único punto. Este punto es el ortocentro, entonces vamos a construir ese punto que va a ser
una intersección. Ya está. Y a este punto le vamos a cambiar el nombre. Para cambiar el nombre ponemos botón derecho y lo vamos a renombrar. A este punto D ya no lo vamos a llamar D sino ortocentro. Ok. Una vez hecho esto, vamos a ver algunas propiedades. Para mirar las propiedades, vamos a medir los ángulos internos del triángulo. Para esto, vamos a utilizar esta medida. Selecciono 3 puntos que forman el triángulo, el ángulo, perdón, teniendo en cuenta obviamente que el punto central que yo seleccione va a ser el vértice del ángulo. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a medir este ángulo. Para dar la medida, selecciono un punto en el lado inicial, el vértice, y un punto en el lado final. Bueno, en este caso nos lo midió por fuera. Intentémoslo de acá. Ok, ya no lo midió en el interior. Y ahora vamos a medir el ángulo C. Ya está. Vamos a colocar estas medidas por fuera para poderlas ver claramente. Y esto lo estoy haciendo ¿por qué razón? Porque depende de la naturaleza del triángulo, es decir, depende de su clasificación según la medida de sus ángulos internos. El ortocentro se puede ubicar en el interior del triángulo, en un vértice o al exterior del triángulo, que es el ejercicio que quiero mostrarles. Si el triángulo es acutángulo, o sea, los 3 ángulos internos miden menos de 90 grados, son ángulos agudos, yo tengo que el ortocentro se va a ubicar siempre al interior del triángulo. ¿Ok? Ahora, si se trata de un triángulo rectángulo, el ortocentro se va a ubicar en el vértice del ángulo recto. Voy a tratar de hacerlo. Bueno, no logro hacer que el vértice A mida 90 grados, el ángulo ubicado en el vértice A mida 90 grados. Me paso un pelín. Para lograr que mida exactamente 90 grados voy a utilizar mi cuadrícula. Entonces voy a hacer visible la cuadrícula y voy a ubicar un punto en cada cuadrícula. Luego la escondo y utilizo el punto C. Fíjense que ahora es fácil dar con el punto. ¿Por qué? Porque la cuadrícula me ayuda a ubicar los vértices del triángulo de tal manera que me dé un ángulo recto. Aquí este ángulo interno es un ángulo recto y vemos que el ortocentro se ubicó encima del vértice A. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, la altura es perpendicular a la base. Si consideramos que en este triángulo este segmento hace las veces de base, este hará las veces de altura, o sea que no debo trazar la línea notable. Si esta es la base y esta es la altura, ya la línea notable estaría trazada y no debería trazarla. Solo faltaría trazar esta tercera línea notable, que obviamente, como les expliqué al inicio, debe ser perpendicular a este segmento que sería base y debe pasar por el vértice opuesto, o sea que obligatoriamente pasará por el vértice del ángulo recto. Si en cambio el triángulo es un triángulo obtusángulo, es decir, tiene un ángulo obtuso y 2 agudos, el ortocentro quedará ubicado en el exterior del triángulo, como lo vemos en este momento. Tenemos un triángulo obtusángulo porque este ángulo interno es obtuso, es mayor a 90 grados, se nota que mide 96,8 grados,
Y estos dos ángulos serán obviamente agudos por propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo, recuerden, es exactamente 180 grados. Si yo utilizo un triángulo que tenga un ángulo obtuso muy grande, es decir, cercano a 180 grados, el ortocentro se ubicará muy lejos de ese triángulo, como podemos verlo acá. Se fue supremamente lejos del triángulo. ¿Por qué construí yo las líneas que contienen a los segmentos del triángulo? Es lo que les quiero mostrar en este momento. Sabemos que la altura es perpendicular a la línea que contiene al segmento opuesto. Si yo tomo esa línea como base, en este caso supongamos que este segmento B, construyo esta línea. Si yo tengo un triángulo obtusángulo, no puedo trazar la perpendicular directamente sobre el segmento, sino me toca trazarla sobre la línea que contiene a ese segmento. Fíjense que yo estaba hablando del segmento B. En este caso, yo manipulé el triángulo de tal manera que este sea el ángulo obtuso. Si vemos, la perpendicular no pasa por el segmento, sino por la línea, por una prolongación del segmento. Aquí se forma el ángulo recto entre altura y base. O sea que sería necesario, cuando tengo triángulos obtusángulos, sería necesario prolongar los lados. Pero ¿qué lados voy a prolongar? No los tres, solo dos. ¿Cuáles son esos dos? Los que forman el ángulo obtuso. Este lado y este lado. Ya vimos que aquí me tocó prolongarlo hasta acá para poder trazar su altura. Ahora miremos el otro. Este también debo prolongarlo para trazar la altura que pase por su vértice opuesto, o sea, por el vértice B. ¿Ven? Esto es lo que genera un poco más de confusiones en los estudiantes. El hecho de no poder trazar la perpendicular sobre cualquier base y no saber qué lados del triángulo se deben prolongar. Entonces, como consejo, recuerden que siempre deben prolongar los que forman el ángulo obtuso, el ángulo más grande. Esos son los que deben prolongar. Y si ustedes hacen bien el trabajo, si tienen buena motricidad fina, van a lograr que estas tres líneas rojas, las alturas con respecto a los tres lados del triángulo, se corten en un mismo punto. Pueden suceder varias cosas. Puede suceder que, como en este caso, se corten exactamente en un punto. Quiere decir que el trabajo estuvo bien hecho, que tienen buena motricidad fina. O también podrían llegar a obtener algo como esto que estoy construyendo acá, en donde les queda un triángulo supremamente pequeño, casi se corta en el mismo punto. Quiere decir que en uno o en varios de los segmentos, al construirlos, no tuvieron la suficiente motricidad fina, y en este caso pues sería un ejercicio aceptable, donde es un error mínimo. O podrían encontrar algo como esto, donde se forma, no se cortan en el mismo punto, sino que forman un triángulo. Mientras más grande sea el triángulo, más grande es el desfase, más grande es el error. Quiere decir que cometieron un error en alguna de las tres construcciones o en dos. Deben buscar cuál es el error y corregirlo, ¿de acuerdo? Para evitar pues malas calificaciones si se trata de un trabajo evaluable. Y con esto damos fin a este tutorial. Espero que les haya servido, y más adelante les mostraré, les recordaré cómo construir una recta perpendicular a una recta dada que pase por un punto dado. Muchas gracias.